And our subject this morning is Paul's Nuestro use tema en of esta mañana persuasion. es Pablo usa la persuasión. Y este es un tema muy importante y cubre los versículos que vamos a mirar en este capítulo. Bueno, de Filipi, incluyendo los otros viajes que Pablo y Silas tuvieron, ellos continuaron su viaje. Lucas y Timoteo se quedaron en Filipos. La última indicación de que Lucas estaba con ellos está en el versículo 17 del capítulo 16. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Después de esto, Lucas se va a otro lugar, tal vez a Troas, pero él está ministrando en otro lugar. Sin duda él se quedó en Filipos hasta que Pablo sería liberado de la prisión y después no vemos nada más de él hasta algunos versículos o capítulos adelante en el capítulo 20 y después él volvió con el apóstol Pablo, después se volvió a ir, volvió con el apóstol Pablo y ahora encontramos a este grupo en el versículo 1. Eso es Silas y Pablo que se dirigen hacia Tesalónica. Y notarás en el versículo 1, donde había una sinagoga de los judíos. Desde Filipos fueron como unas 30 millas hasta Anfípolis. No había sinagoga en ese lugar. Y continuaron. Ellos estaban en una calle romana. Otras 30 millas hasta Polonia. Tampoco había sinagogas ahí. Tal vez tomaron unos refrigerios ahí. Continuaron. Y luego otras 36 millas hasta Tesalónica. Y ahí es donde se quedarían. Y ahí en el versículo 2 leemos, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, a la sinagoga, y por 3 días de reposo, eso sería como 2 semanas o 2 a 3 semanas, discutió o razonó con ellos de las escrituras. En la versión 1960 no dice de las escrituras, pero la versión 1909 sí indica de las escrituras, así como la versión autorizada en inglés. Entonces estamos hablando de cómo es que Pablo usa la persuasión, pero hablaremos de esto en un momento. Y durante estas 2 o 3 semanas, Pablo sería invitado a hablar en la sinagoga, que sería una sinagoga grande, creemos, y ahí él, un maestro eminente, que él era importante antes entre los judíos, sería un clero muy importante en Jerusalén y naturalmente Pablo y Silas serían invitados a hablar en la sinagoga. Y él fue primero a esta sinagoga. Esta era la costumbre de Pablo. Él siempre se dirigía a los judíos primero. A veces él pasaba por pueblos donde no había comunidades judías, aunque él era un apóstol a los gentiles. Y él, lo que hacía él, se ubicaba en lugares o se quedaba en lugares donde había un núcleo de judíos, un lugar de oración de los judíos o tal vez una sinagoga. Pero ¿por qué Pablo, que es apóstol a los gentiles, haría eso? Bueno, pues porque había un principio, que él se debía primero a los judíos. Pero no fue solamente este principio, sino que entre los judíos habría siempre algunos creyentes verdaderos. Aunque entre los judíos en ese tiempo no parecía que hubieran muchos creyentes verdaderos, pero habrían algunos y ellos tenían que ser cosechados primero. Ellos eran personas que aunque pertenecían a la iglesia judía que había perdido el camino y no enseñaban la gracia de Dios, la misericordia de Dios en los tiempos del apóstol y el tiempo del Señor Jesucristo, pero con todo, habrían aún aquellos judíos que leerían las escrituras, que creían las promesas de Dios, que entendían el significado de los sacrificios, que el Salvador un día vendría, que Dios trataría con el pecado y entonces que ellos debían confiar en la misericordia de Dios como había sido prometida en el Antiguo Testamento. Y así ellos se arrepentirían de sus pecados
y serían convertidos por el poder del Espíritu Santo y caminarían con Dios. Pero estos judíos necesitaban ser actualizados. Necesitaban saber que Cristo, el Salvador, había venido. Ellos tenían que conocer acerca de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ellos necesitaban que su fe sea aferrada no solamente a la misericordia de Dios, que, que Dios obraría y lograría, sino también aferrarse al Salvador, quien había cumplido todas las promesas. Entonces habría una minoría en estas sinagogas de creyentes verdaderos que necesitaban ser iluminados y llevados a la luz plena. Pero también había una razón tercera, práctica, por la cual Pablo iba primero a los judíos. Y era porque, aunque aquellos que no eran salvos, que eran farisaicos, orgullosos y demás, ellos, si es que fueran convertidos, si es que vendrían a Cristo Jesús, entonces ellos tendrían un montón de información de las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces estas escrituras del Antiguo Testamento se avivarían ante sus ojos y verían las promesas, las profecías, las doctrinas. Y ellos conocían estas cosas desde pequeños, desde la adolescencia, a lo largo de la vida. Entonces ellos progresarían rápidamente en la fe cristiana. El momento en el cual los judíos serían convertidos, ellos asimilarían rápido la enseñanza de la palabra de Dios y ellos se adaptarían a este nuevo entendimiento y a esta nueva luz. Y de ellos entonces vendrían todos los maestros principales y líderes de las iglesias en la etapa temprana de la iglesia cristiana. Entonces, esto era un aspecto práctico por el cual Pablo iba a los judíos primero. Pablo en sí era un ejemplo. Sabemos que Pablo tuvo una revelación de Dios, pero con todo, muy pronto él pudo avanzar y llegar a la posición de un maestro e instructor después de su conversión, porque él tenía un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Él había concluido erróneamente, pero una vez que fue convertido, mucho vino a la luz para él y él entendió, él conoció las escrituras mejor. Aún él, en un estado inconverso, los judíos, perdón, aún en un estado inconverso creían en el Dios verdadero, aunque ellos no tenían una relación verdadera con él. Ahora los gentiles, por otro lado, ellos estaban llenos de politeísmo y superstición y no entendían nada de los principios de la escritura. Y ellos entonces progresarían más lentamente en las cosas de Dios una vez que vendrían a la fe. Entonces había una razón práctica por la cual Dios ordenó las cosas de forma tal que aún el apóstol que Pablo a los gentiles que era, él primero fue a los judíos. Y luego después, dentro de unas semanas, él estaría predicando a los gentiles. Y eso lo ves esto en este segundo versículo del capítulo 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo y muchos días en medio, podríamos decir, discutió o razonó con ellos de las escrituras. Discutió o razonó de las escrituras. Ahora, quisiera enfatizar esto por unos momentos. Él razonó con ellos. Literalmente la palabra razonar, la palabra griega, significa él lo planteó plenamente ante ellos. Tal vez ellos no entenderían. Ellos necesitaban que se les pruebe las cosas, que les muestres en detalle que esto es exactamente lo que la Escritura enseñaba. El apóstol cuando predicaba, él hablaba a las mentes conscientes y pensantes de la gente y les persuadía. Ahora, esto podrá parecer obvio, pero en realidad es muy importante, porque sabrás que hay muchos creyentes bíblicos en muchos lugares que piensan que la salvación es algo pasivo. Y eso es un gran error. Ellos creen muchas cosas correctas y las doctrinas de la fe, pero ellos creen que la salvación es pasiva. Y lo que quiero decir es esto,
que si tú eres o vas a ser salvo, Dios lo hace nada más. Y nosotros parpadeamos y nos damos cuenta que estamos salvos, nos damos cuenta que hemos sido convertidos. Tal vez es a medida que la predicación pasa, pero no es un asunto consciente y racional. Dios regenera el corazón de la persona por su espíritu y somos convertidos y entendemos estas cosas. Y sabemos que somos del Señor. Y como consecuencia nos arrepentimos y creemos en Él. Pero eh, es algo donde la obra esencial de la conversión es del todo interna, secreta, y nosotros somos pasivos, Dios lo hace todo. Y ahora esta doctrina apela a muchas personas. ¿Por qué? Porque pareciera dar toda la gloria a Dios. Y ellos dicen, en cuanto tú razonas con las personas como si tú tuvieras el poder de determinar su respuesta y tú apelas a sus mentes libres, entonces tú estás haciéndolo erróneamente, porque estás tomando la gloria de Dios, estás quitando la gloria de Dios y dices que nosotros tenemos parte de nuestra salvación. Nosotros tenemos parte de nuestra salvación por nuestra respuesta libre, porque se nos está persuadiendo. Por eso no es pasiva, sino es la obra de Dios y es la obra del predicador. Y no se puede hacer eso, dicen ellos. Pero este es un malentendido. Porque lo primero que te das cuenta cuando lees el libro de Hechos es que los apóstoles persuadían a la gente. Ellos trataban a la gente como si ellos fueran agentes libres. No somos agentes libres, por supuesto, pero ellos trataban a la gente como si ellos fueran. Y ellos apelaban a su mente consciente y pensante. Ellos les dirían, esta es la verdad. Si ellos estaban predicando a los judíos, ellos les dirían, ustedes han sido enseñados erróneamente que si ustedes participaban de los sacrificios y los hacían en los rituales y demás, porque ustedes hacían estas cosas, entonces Dios estaría agradado con ustedes y tú serías un hijo de Dios. Pero los predicadores les dirían, no, la salvación no es así, la salvación enseña de esta forma, que la salvación siempre ha sido un don de Dios y debes arrepentirte de tu pecado, confiar en Dios y de esa forma tu pecado sería quitado. Y Él te bendeciría y perdonaría gratuitamente, te daría unión con Él, vida. Entonces el predicador explicaría de las escrituras como si la gente pudiera entender, como si la gente pudiera responder libremente a estas cosas. Ahora, en realidad, o la realidad es que la gente no puede. Nosotros tenemos tanto prejuicio en contra de Dios, nosotros estamos tan atados a nuestro pecado, nosotros estamos juzgados al pecado y no queremos responder a Dios. Nosotros nunca escucharíamos a no ser que Dios obre. Y Él tiene que cambiar nuestra forma de pensar, tiene que inclinarnos a escuchar, tiene que abrir nuestras mentes. Él es el que hace la obra. Pero con todo, es un hecho que nosotros debemos ser persuadidos conscientemente. Así es como obra Dios. Él es el que lo hace todo. Pero la forma en la cual lo hace, como Él elige hacerlo, nos habilita a nosotros para que seamos persuadidos libremente. Entonces el predicador tiene que dirigirse a nosotros como si fuéramos agentes libres, aunque el predicador depende del Señor para someter a nuestros corazones por medio de la gracia irresistible, para poder abrir nuestra atención, hacernos entender y afectar nuestras voluntades de forma tal que nosotros respondamos de una forma positiva y veamos nuestra necesidad. Entonces, es la obra de Dios, pero es hecha de forma tal que, aunque yo parezca ser persuadido libremente, conscientemente, pero pareciera que fuera así. Y la gente dice, pero no hagas eso porque vas a quitar la obra de Dios, la salvación es pasiva, tú no debes hacer nada, pero ellos no se dan cuenta que en las escrituras Dios obra de forma tal, de forma tal que nosotros somos
persuadidos personalmente y conscientemente de la verdad y del razonamiento de la Escritura. Ambas cosas son verdaderas. Nosotros respondemos al razonamiento, pero secretamente, internamente, la Escritura enseña que nosotros respondemos solo porque Dios está obrando en nuestros corazones. En cierto sentido, la salvación es pasiva, porque Dios lo organiza todo, pero en cierto sentido, nosotros conscientemente, nosotros lo que hacemos es respondemos a la salvación. Espero que esto sea claro, pero te voy a mostrar cómo estas palabras son usadas. En el versículo 2 y en el versículo 3 dice, razonando o discutió con ellos, razonó con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Entonces Pablo apela a ellos como si ellos pudieran responder, pero en realidad Pablo sabe que ellos solo son hechos hábiles para responder por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Fíjate por favor al capítulo 18, versículo 4, y vas a ver cómo es que Pablo trabaja en Corintios. Y discutía o razonaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Acá tenemos la palabra discutía o razonaba y también la palabra persuadir. Ambos en este versículo, en el capítulo 18, versículo 4. Y luego el versículo 19 del capítulo 18. Y llegó a Efesos y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía, razonaba con los judíos. Literalmente hablando, lo que estaba haciendo era explicarles. Podríamos ver también Hechos capítulo 24, versículo 25. ¿Te acuerdas del gobernador Félix que está escuchando al apóstol Pablo, que es un prisionero? Pero al disertar o razonar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Félix no tenía su corazón abierto por medio del Señor para escuchar. Él sería culpable de cerrar su mente y su corazón no fue abierto por el Señor y él no respondió. Pero Pablo le habló a él como si Félix fuera un agente libre. Y esto es lo que el predicador debe hacer. Y a medida que él razonó del juicio, de la justicia, en otro lugar también se utiliza otra palabra. Vuelvo al versículo 19, capítulo 19, y dice, él volvió a la sinagoga y habló por 3 meses ahí, disputando y persuadiendo. Esa es la palabra a la cual quisiera traer tu atención. Es traducida la misma palabra que razonar. Y también en Hechos capítulo 18, versículo 28. Porque, hablando de Apolos, no de Pablo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Esta es una palabra tremenda también. Él comprobaba totalmente, refutaba, él hablaba a las mentes racionales. Él comprobaba totalmente a los judíos y públicamente, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y esta palabra también es usada en la carta de Pablo a Titos, que les dice él que hagan lo mismo. Volvamos al versículo 17 de Hechos entonces, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Él está convenciendo a la gente acerca de la expiación, de la justificación por fe, de la gran necesidad que ellos tienen, de que ellos tienen que creer y esperar de que Dios abriría la mente de los judíos a medida que Pablo les hablaba. Ahora, la predicación moderna no persuade muy a menudo. Y aún los predicadores sanos, ellos pueden que digan, yo expando las escrituras. Yo lo que hago es instruyo y enseño. Pero vemos que Pablo hizo esto y más aún. Él no solamente dijo, este versículo habla de esto y de lo otro.
hablaré de las technicalidades y lo que el apóstol Pablo hizo. Pero Pablo aplicaba estas cosas de una forma persuasiva. Él persuadía y razonaba con la gente. Y esto es lo que, a lo cual quisiera traer tu atención en este tiempo. Si tú persuades, habrá instrumentalidad. Dios te va a usar. Porque es la voluntad de Dios que la gente em, no esté, no sea convertida inconscientemente, como si el Señor les pusiera anestesia a las personas y cuando se levantan son convertidos y ya se han arrepentido de su pecado y han confiado en Él. No es la forma en la cual Dios obra. Él quiere que tú seas convertido conscientemente, que seas parado en tu camino y que pienses y que Él te traiga al convencimiento, de forma tal que tú pienses y seas persuadido por el razonamiento del predicador y tú anheles tenerlo y acercarte a Él. Entonces, todo esto se debe a la regeneración interna, pero Dios quiere que experimentes eso, de forma tal que tú genuinamente y sinceramente te abraces la salvación. Entonces tú ves que Pablo y Silas razonaban. Y el versículo 3 nos da una idea de los temas que fueron predicados a la gente en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Necesario, por dos razones. Primero, porque no hay otro camino a la salvación. Pablo ya explicó esto, que Cristo necesita padecer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Explicar que aún Dios no puede perdonar simplemente el pecado. El pecado debe ser castigado. Debe ser limpiado del universo moral de Dios por medio del castigo. ¿Cómo es que Dios entonces perdonaría? Porque si Él nos castiga por nuestros pecados, estaremos perdidos por toda la eternidad y ese castigo tiene que durar por toda la eternidad, porque es grande nuestra rebeldía contra Él. Es por eso que Él viene y Cristo expía y Él quita el pecado. Y el santo, Él viene y sufre la penalidad que nos corresponde a nosotros. Esto que es comprimido terriblemente en el espacio de 6 horas. Y Él expía y quita el pecado. Y Pablo dice, Cristo tuvo que venir, tuvo que expiar. No hay otra forma en la cual el pecado sería tratado. Cristo necesitaba sufrir, pero hay otra razón por la cual Cristo necesitaba sufrir. Y esto es porque el Antiguo Testamento lo había prometido. Dios había prometido que Cristo vendría y que Él sería el que reconciliaría a la gente con Dios. Él sería el que sería castigado. Las promesas empiezan en Génesis 3:15, donde el Hijo, el gran descendiente de Adán y Eva, el Salvador, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y Él sufriría al hacerlo. Entonces habría una expiación y la Escritura gradualmente nos muestra esto, que era necesario que Cristo padeciese. Él tenía que cumplir las profecías. Era necesario que Cristo sufriese, porque fue Él el que cumplió las profecías. Y luego en el versículo 3 leemos que el apóstol Pablo predicó la resurrección. Y sí, debemos nosotros también predicar la resurrección. ¿Cómo sabes, por ejemplo, que Cristo exitosamente soportó el castigo de los redimidos, de aquellos que serían salvos? Bueno, tú lo sabes debido a la resurrección, porque Él nunca hubiese podido levantarse de la muerte, que no fue solo por poder suyo, sino por el poder del Padre también, que le aprobó y que aprobó lo que Él había hecho. Entonces la resurrección prueba que la expiación fue exitosa y que los pecados habían sido castigados, borrados. Y también la resurrección nos muestra de que Cristo está vivo y que nosotros también resucitaremos un día. Y él predica estas cosas a ellos, Pablo, y predica a Cristo. Sabemos que hay otras cosas que Pablo predicó, pero en primera de Tesalonicenses y en segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo nos recuerda
y recuerda a los tesalonicenses de que les predicó acerca del retorno de Cristo. Y él les dice, ustedes saben esto porque cuando estaba con ustedes yo les dije esto. Y sabemos entonces por medio de estas epístolas que Pablo habló acerca del retorno de Cristo. Y muchas cosas acerca de esto. Creo yo que Pablo también les predicó a los tesalonicenses la necesidad de una relación personal con Cristo, porque el problema grande que tenían los judíos era el tener una creencia nominal. En ese tiempo tú creerías por medio de la enseñanza errónea de los judíos, que fue refutada por Cristo y por los apóstoles. Pero en ese tiempo tú creerías que podía ser aceptado por Dios simplemente por ser un judío y por guardar la ley ceremonial. Y el apóstol Pablo tendría que haberles predicado y decirles, no, esa es una creencia nominal, porque la creencia verdadera te trae a una unión verdadera con Dios. Tú le conoces y caminas con Él, Él te bendice y tú sabes que Él está cerca y tú le sirves y tú le amas. Este es un asunto personal y profundo. Y el apóstol Pablo razonaría de las escrituras acerca de esto con los tesalonicenses. Tal vez les habló también acerca del final del sacerdocio, que ahora todos somos sacerdotes. Pablo seguro que les dijo que la salvación es por gracia y no por obras. Tenemos unos cuantos ejemplos en el versículo 3, pero en el versículo 4 leemos acerca de los resultados. Y esto me lleva a otro anunciado. El poder y la efectividad del apóstol Pablo. Él predicó persuasivamente de las escrituras. A medida que tú lees el libro de los Hechos y lees estos lugares donde Pablo, Barnabas y Silas también, y otros, Lucas y Timoteo, pero ves esta ilustración del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Hay cosas que tú no lees. Cuando yo era joven y por primera vez vine a Cristo, salí con unas personas que iban a testificar a personas, a otros. Y nos encontramos con 2 o 3 personas y resultaron ser católicos. Entonces, el hombre y la mujer con quienes estaba, ellos empezaron a razonar con ellos, mostrándoles que la Iglesia Católica se había desviado y que no estaban obedeciendo la Escritura. Y cómo hablaron con ellos fue así. Mira, en la Iglesia Católica pasó esto, pasó lo otro. ¿Y dónde está eso en las Escrituras? Dirían ellos. ¿Dónde encuentras esto en el Nuevo Testamento? No está ahí. Ellos lo han adicionado, lo han reemplazado en vez de la Biblia. Y esta fue la forma en la cual ellos razonaron. Y hablaron de otras cosas más que son importantes en la Iglesia Católica. Y les dijeron, esto no está en la Biblia, no está en las Escrituras. Y recuerdo como un creyente joven que fue impresionado por esto. Estos con los que salí sabían de lo que están hablando y sus oyentes les escuchaban. Y tú podías ver que estos católicos casi decían, sí, esto no está en la Biblia, no está en la Biblia, no está en la Biblia y demás. Pero la tragedia es que hoy en día puedes seguir esta línea de razonamiento con muchos creyentes bíblicos. Puedes decirles a ellos, la iglesia a la cual tú vas, y tú amas al Señor y crees en la Biblia, crees en Cristo, en el camino de la salvación, pero esa banda en tu iglesia no está en la Biblia. Y las cosas que ustedes hacen, el baile, no está eso en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar en tu Biblia. Y esto no está acá. Y tú podrías mencionarles las características prominentes, las cosas en las cuales ellos confían para atraer a las personas a la iglesia, para hacerlo aceptable. Y ninguna de estas cosas están en la Biblia. Pensamos y decimos, la Iglesia Católica está muy lejos de Dios, que podemos apuntar a las cosas erróneas que hacen que no estén en la Biblia. Pero hoy en día ellos están en la misma posición de muchos creyentes bíblicos, especialmente en las iglesias carismáticas. Pero se ha ido más allá de las iglesias carismáticas. ¿Acaso no es esto triste? De seguro estamos viviendo en los últimos días donde las iglesias verdaderas se están debilitando.
y están alejando al Espíritu de Dios, aunque hablan mucho de Él, por medio de tener actividades y características en sus iglesias que no están en la Biblia. Tú miras el libro de los Hechos y tú observas la simplicidad con la cual ellos hacían las cosas, predicando, orando, predicando, orando. Tú no ves ninguna de las cosas que hoy han entrado a las iglesias en los últimos 5 años en el libro de los Hechos. Hace 50 años atrás, las iglesias protestantes eran más o menos como lo que encuentras en la Biblia, pero hoy han adicionado tantas cosas mundanas, tantas cosas alocadas, y los servicios son como conciertos y demás. Y yo he asistido a algunas iglesias grandes en diferentes partes del mundo. Y lo primero que ves cuando tú entras a una iglesia, dices, esto no es como una iglesia, es como un lugar de concierto. Este lugar se ha construido para entretenimiento. Mira el tamaño de su plataforma. Todo ha cambiado. Bueno, no tengo que hablar mucho acerca de esto, pero el poder y la efectividad de la iglesia del Nuevo Testamento, sin esas adiciones que la gente cree que son necesarias, esos adornos. Déjame llevarte a primera de Tesalonicenses capítulo 1. Esta epístola a los tesalonicenses fue escrita dentro de los 18 meses que el apóstol Pablo estaba ahí. Ahora, él no pudo volver a Tesalónica por razones que te voy a mostrar, pero esta es su primera carta. En realidad es su segunda letra canónica, porque la primera es la carta a los Gálatas, la primera carta inspirada de Pablo, y esta es la segunda carta. Pero después de 18 meses él está recordando lo que había pasado cuando él estaba con los tesalónicos. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora escucha esto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habían conversiones verdaderas en Tesalónica. La gente era cambiada maravillosamente. Y ellos no solo alababan los días domingos en la mañana, sino que servían al Señor a pesar de la persecución. El versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. En poder y en el Espíritu Santo, Pablo. ¿Y no llevaste una orquesta contigo, ni una banda, ni el entretenimiento, ni las cosas que vemos hoy en día en las iglesias? Pero acá en el versículo 5 leemos, y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Fueron ellos perseguidos gravemente, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos, que es la palabra griega que dice modelos. Así que ustedes fueron modelos a todos aquellos que creyeron en Macedonia y en Acaya. Entonces había un centro regional en Tesalónica. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todos lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Todos esos gentiles convertidos, ellos eran idólatras, politeístas, de los ídolos a servir al Dios vivo. No tengo que pasar mucho en este capítulo, pero este es el principio de lo que Pablo recuerda de lo que pasó en Filipos.
donde vemos gran poder y efectividad. El versículo 4 entonces de Hechos capítulo 17, volvemos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y esta palabra juntaron significa que ellos se juntaron a Pablo y Silas completamente. Ellos no volvieron a la sinagoga. Ellos fueron desraizados y cambiaron. Y la palabra griega es una palabra extraña, pero tiene este sentido de que tú has sido aferrado a algo o que has llenado algo completamente. Y así es que ellos se volvieron ahora aferrados a la nueva iglesia, a esa iglesia que había sido iniciada por Pablo en Filipos. Y también a ellos se les reunirían los griegos devotos, los prosélitos, aquellos que antes alababan en la sinagoga, una gran multitud. Y también las mujeres más prominentes, no pocas. Pero vienen los problemas, el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniéndoselos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Jasón, él era un judío, aunque no tiene un nombre judío, y él sería uno de los primeros convertidos, muy prominente en la ciudad donde él vivía, y ellos asumieron que Pablo y Silas estaban en la casa de Jasón, pero no estaban con él en el momento en el cual vinieron las autoridades a arrestar a Jasón. Solo estaba Jasón y su familia. Entonces ellos buscaban a Pablo en Silas para que la multitud les condene. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta es una exageración, obviamente, que les acusan a Pablo y a Silas de ser aquellos que ocasionaban problemas y demás. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y a Pablo y a Silas y a los que les siguen, que ellos hablan cosas contrarias a César, que hay otro rey que se llama Jesús. En otras palabras, lo que se les acusaba de Pablo y de Silas era revolución. Ellos están levantando a la gente en contra de César y están proclamando otro rey, pero sí, Pablo y Silas estaban haciendo eso, proclamando al rey de los corazones, un rey espiritual, un rey sobre las almas de las personas. Ellos no querían hablar en contra de César o levantar a la gente en contra de César. Y ahora vemos que hay una multitud en el centro de la ciudad. Y en el versículo 8 leemos: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y esto no nos sorprende, porque si Pablo en realidad hubiesen estado levantando a la gente en contra de la autoridad en ese lugar, entonces la milicia y las autoridades se levantarían. Pero no fue así, no pasó de esa forma. En el versículo 9, pareciera que los magistrados o los gobernadores de esa ciudad se dieron cuenta de que la multitud se estaba levantando. Pero ellos se tranquilizaron, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Entonces ellos recibieron dinero de Jasón. Él sería un hombre que tenía dinero. Por medio de Jasón ellos querían echar a Pablo y Silas de la ciudad. Cuando ellos se fueran, le dirían a Jasón: te vamos a devolver tu dinero, pero mientras tanto vamos a retener tu dinero. Y por medio de tu influencia esperamos que tú lo saques de la ciudad, o de lo contrario perderás tu dinero. Y esto fue lo que hicieron los magistrados, las autoridades. Y en el versículo 10 leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Era claro que Pablo y Silas tenían que irse, porque esa era la única forma de calmar el problema. Pablo había estado ahí unas cuantas semanas nada más, y hubo una respuesta tan grande hacia el Evangelio, y Jasón y otras personas similares estaban ahí. Entonces podían irse.
y se van a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos al día siguiente. Cuán valeroso Pablo y Silas eran. Ellos no van a ser disuadidos o no van a ser ellos como que no se van a sentir como que ya no tienen que hacerlo. Y en Berea, en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Significa que, como literalmente, que eran de mejor nacimiento o una mejor crianza. Pero Pablo no está queriendo decir que ellos eran mejor educados o mejores criados. No, está queriendo decir que ellos simplemente tuvieron una mejor disposición para con el mensaje. Y tal vez algunos ya eran creyentes. Había una sinagoga ahí en Berea. Y ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Y una vez más Pablo está escribiendo a ellos de una forma consciente, esto es obvio, a gente que entendería. Y ellos escudriñando cada día las escrituras diariamente. Los de Berea, los bereneos, no eran fáciles de convencer. No dirían, bueno, pues Pablo, vamos a creer todo lo que tú quieras decirnos. No, su mente tenía que ser abierta por el Espíritu de Dios, pero ellos aún querían ver prueba de la escritura. Y habían reuniones diarias, eso es obvio acá. Y ellos escudriñaron las escrituras días para ver si estas cosas eran así. Pero muchos de ellos fueron convertidos. El Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo abría sus mentes e inclinaba sus voluntades. Estas cosas permitieron que los bereos creyeran en Pablo. Y también el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bueno, hemos visto dos o tres cosas. El razonamiento de la escritura, el estilo de los apóstoles, que era el persuadir a la gente, el apelar a ellos, explicarles, el comprobar que estas cosas eran verdad. Hemos visto el poder y la efectividad de los métodos aparentes simples, sin ayuda mundana. Hemos visto la oración y la predicación del Evangelio. Pablo tenía un método muy con ternura, con amor. Si pudiéramos ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, donde él les recuerda y les dice, recuerden con qué amor yo les enseñé, cómo les apelé, como un padre apela a sus hijos o como una madre apela a sus hijos. En realidad la ilustración que él usa es como si alguien que habla a un bebé. ¿Recuerdan cómo yo de una forma sensible les traté como un padre, les ayudé? Pablo no era un revolucionario en su predicación. De seguro que levantaría su voz para ser escuchado sin amplificación en esos tiempos. Pero su método era razonable, persuasivo y con amor. Entonces tú ves de las epístolas de Primera de Tesalonias del método de Pablo, que era poderoso, que era efectivo. Y esto es lo que significa confiar en el Espíritu Santo, el predicar la palabra, el persuadir a la gente. Y también hubiese querido mostrarte otras cosas y haber explicado más, hablar, por ejemplo, de la ternura apostólica, pero al menos hemos visto algo de la entrada de Pablo a Tesalónica y a Berea. Y pronto, en las semanas subsiguientes, entraría a Atenas y luego a Corintio. Aprendan siempre de las Escrituras, amigos. En vuestra testificación, traten con las personas como si ellos entendieran, aunque tú dependes del Espíritu para que Él regenere los corazones, pero siempre procede con denuedo y con cuidado. Es así como los apóstoles testificaban, y este también es el ejemplo para nosotros.